puros mitos, los mitos que siempre se levantan cada vez que proponemos proyectos que son a favor de las grandes mayorías y que afectan un poquito a la clase empresarial. Yo esperaría, como tú dices, Julio César, que hubiese buena disposición, porque si solamente nos quedamos con amenazas miserables de que se van a ir del país o que esto va a generar despido, entonces, si ellos realmente por un impuesto de un 2,5% van a despedir gente o se van a ir del país, me parece que deberían sincerar esa posición, porque también ahí sabríamos exactamente el tipo de empresarios que tenemos en nuestro país. Camila, le quiero hablar a Gabriel porque Gonzalo no está defendiendo lo súper rico. Él dice, la fórmula a veces es difícil de poder encontrar el dinero, digamos, para poder cobrar, digamos. ¿No es cierto? Es fácil, para decirlo fácil. Hay hartas cosas que decir respecto a esto. Primero, qué bueno que recuerdes cómo nos pronosticaron las 7 plagas de Egipto y todo el infierno que se iba a venir si aprobábamos en su momento el retiro del 10%. Me acuerdo que la candidata presidencial Evelyn Matei llegó a decirte que se iba a quemar Chile si aprobábamos el 10% en su momento. Y no pasó nada, sino más bien lo contrario. Y de hecho se instaló un debate respecto también al sistema de pensiones que, por cierto, que tenemos que cambiar y va a ser parte del debate que demos durante los próximos meses. Ahora, yo creo que hay algo que los 4 tenemos consenso, los 5 pareciera, que tenemos consenso en este momento, y yo sospecho que mucha de la gente que está viendo, el chancho en Chile está mal pelado. Y por lo tanto, hay que distribuir mejor. Y si hay consenso en que tenemos que distribuir mejor, en que es injusto que unos poquitos se queden con parte importante de los recursos que generan la mayoría de los trabajadores y trabajadoras chilenas, bueno, busquemos el mejor mecanismo. El que nosotros hemos propuesto, en conjunto con Camila, con una serie de expertos liderados por Camila, desde el Frente Amplio, el PC, la oposición, Alejandra Sepúlveda, diferentes expertos tributaristas, es el impuesto a los súper ricos, el impuesto al patrimonio, en este caso por una sola vez. Después, en materia constitucional y después en materia tributaria discutiremos más a largo plazo. Pero ¿cuál es la propuesta que nos hace la contraparte? ¿Qué es lo que propone el gobierno? El gobierno ha dicho no, no, no. Tal como dijeron no al postnatal de emergencia en su momento, tal como dijeron no al retiro del 10%, tal como dijeron no a las 40 horas. ¿Qué es lo que proponen? No lleguen tarde de nuevo. Tenemos que pelar mejor el chancho, se puede hacer, tenemos una propuesta sobre la mesa, hagan otra. Gonzalo decía que, claro, hay cierto patrimonio que se esconde, que no está acá, que es difícil llegar. Mira, si eso lo hemos visto antes, no sé si se acuerdan, hace poquito conversábamos, hace unos meses, sobre los Panama Papers y cómo habían chilenos y chilenas, como unos pocos chilenos que escondían su patrimonio, entre ellos el guaripola del fascismo, el señor Kast, que tenía parte de su plata metida en Panamá, o como otros en paraísos tributarios. Bueno, efectivamente a eso hay que hincarle más el diente y dejar de hacerle exenciones tributarias. Hay exenciones tributarias que son inaceptables. Entonces, se puede recaudar más y distribuir mejor. Nuestra propuesta es el impuesto a los súper ricos, estamos abiertos a escuchar otras en la Comisión de Constitución, pero no se nieguen sencillamente al debate. Yo no digo que Gonzalo lo esté haciendo, pero el gobierno en general es más bien reacio a estas cosas. Y ahí, hoy día, mira, déjame termino con este ejemplo. En Magallanes, en la región que tengo el honor de representar, hay 8.600 personas con contratos suspendidos. Aparte de ellas, por ejemplo, en la constructora Bilicic, le suspenden el contrato y después los echan. Y cuando van a cobrar el seguro de cesantía, ya no tienen recursos. Esa gente hoy día está sin lucas, está participando de ollas comunes, le dicen que son muy ricos para poder postular a los diferentes beneficios por el registro social de hogares. Esa cuestión se puede cambiar. Tengamos voluntad política para avanzar en eso y hacerlo rápido. No lleguemos tarde de nuevo. El 10% en su momento fue porque el gobierno llegó tarde. Hoy día tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. Nosotros instamos al gobierno a ponerse las pilas con esto, a extender el seguro de cesantía mediante un fondo solidario con cargo al Estado y a aprobar el impuesto a los súper ricos, o que nos presenten una propuesta alternativa. Jimena, lo del fondo solidario se discute en la Cámara en unos días más, ¿no? La próxima semana, ¿no? Se supone que lo vamos a discutir, pero yo quiero también participar en esta discusión del impuesto a los súper ricos porque me parece muy interesante. Claramente aquí nadie está defendiendo a los súper ricos. De hecho, personalmente presenté al gobierno y después lo hizo Renovación Nacional como partido, un fondo solidario, justamente para que todo el mundo, desde el más pobre hasta al más rico, pudiera aportar a este fondo solidario, que fuera a transferencia directa para las familias más vulnerables y fuera trabajado y ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social. Esa es una salida también, pero que lamentablemente todavía no ha visto el puerto. Ahora, tenemos muchas otras formas también de ¿le puedo hacer una pregunta a los 4? Recolectar. Sí, dime. ¿Le puedo hacer una pregunta a usted, a los 4, de ignorante? Total, de ignorancia total, ustedes que están ahí legislando, de ignorante. Aquí, de verdad,
ciudadano común. El presidente es súper rico. Por lo tanto, él tendría que ponerse acá, en esta situación. ¿Cómo es esta cuestión acá? Porque es juez y parte, digamos, en esta... ¿La estoy embarrando? La estoy embarrando. Entonces, vámonos. No. Le vi las caras a usted y me asusté. Ni mi editor está tan asustado como... Mi pregunta es... Tiene conflicto de interés en este debate. Mi pregunta es, el presidente tiene... Porque el otro día estuve viendo unas tablas y el presidente está segundo, porque el señor que... puede ser mi posible jefe, así que lo quiero tratar muy bien, el señor Luxi del Canal 13. Él el primero, el presidente sería el segundo en la tabla. Entonces, tiene un conflicto... ¿Te están levantando, Julio César? Tiene un conflicto de interés acá el presidente de la República. Entonces, mi pregunta, como ustedes son parlamentarios, es ¿cómo se resuelve una situación así? ¿Cómo se conversa? ¿Es discusión, Gonzalo, ahí en RN? ¿Cómo se habla? Porque está diciendo el presidente, también tiene que aquí ponerse. Jimena, ¿usted cómo lo han visto en la bancada? Bueno, es que mira, Julio César, yo espero que sea el presidente el primero a estar en la fila de esto. Yo espero que él no se oponga. Jimena, no me diga ahora porque estamos esperando su respuesta. No me diga ahora porque tenemos que ir a una pausa porque parece que me van a... Así es que vamos a la pausa. Es corta, pero viene. El chileno, el italiano de Plaza Italia ahí con 2 o 3 palabras tratando de manejarse. Por suerte, con 2 o 3 palabras y con 2 pesos hacemos una iglesia. Acá ya estamos, está rellenando mientras aparecen ustedes. Ahí. Jimena, usted quedó con la palabra. Yo quizás me metí en un tema problemático, pero en toda la infografía el presidente salía segundo en el tema de todos los diarios, para que no me echen la culpa a mí. Salía él. Entonces, ¿qué se conversa ahí? ¿Cómo se hace ahí? Usted que es un parlamentario, hay un conflicto de interés. No, le doy la palabra, Jimena. A ver, mira, primero que todo, Julio César, yo no puedo responder por el presidente, pero yo quiero imaginarme cómo el presidente va a responder y lo va a hacer con mucho gusto y tal vez sea un líder en esta posición. Pero claramente lo que él tiene que hacer, aparte de esto, es crear otros instrumentos también para que recaudemos más fondos, dado que la pandemia económica va a ser muy grande. Y nosotros hemos propuesto este fondo solidario. También a mí me parece que deberíamos pensar los famosos perdonazos que muchas veces hace impuestos internos a las grandes empresas, la evasión, como creo que mencionó Camila o Gabriel, no sé, pero claramente yo espero que el presidente efectivamente use su inteligencia para que creemos más instrumentos y yo espero que sea él el primero en que con gusto, porque ¿qué es lo que le hace el agua al pescado? No le hace nada. La verdad, si la fortuna es tan grande, yo creo que es una oportunidad gigante para devolverle a la sociedad, porque esa no se nace con la fortuna normalmente. La fortuna se crea porque hay un Estado y una sociedad que te permite que tú la construyas. Entonces este es el minuto de devolver a las personas que hoy día tal vez también han sido parte de tu historia en esta construcción, de devolverle la mano en esta crisis que es tan única. Está pidiendo la palabra ahí la diputada Camila Vallejo. Yo hablaba de la formalidad por esto de que tienen que los proyectos volver. No, me pareció sorprendente el cambio de tema, debo decirlo. Justo cuando hablábamos de la fortuna del presidente, quiero aprovechar porque la gente de la cultura siempre es súper solidaria, súper puesta, a propósito de la nota anterior. Y es que estamos en deuda con ellos porque se aprobaron 16.000 millones de pesos al Ministerio de la Cultura que no se han utilizado hace meses. Entonces ahí hay un descontento muy grande de la gente de la cultura. De hecho, están ya casi pidiendo la renuncia a la ministra. Yo creo que lo que corresponde es ejecutar esa plata porque no están en muy buenas condiciones la gente de la cultura. Ahora, volviendo al punto anterior, Camila, hay 16.000 millones. Hay 55 instituciones del mundo de la cultura que dejaron de conversar con la ministra. Por eso está en una situación de crisis ahí y muchos están pidiendo la renuncia. Vamos a tocar ese tema más adelante en el programa otro día. Volviendo al tema del presidente. Bueno, sí, efectivamente hay conflicto de interés. El presidente de la República está en el ranking Forbes, es uno de los más ricos del mundo. En Chile concentra una riqueza muy grande a nivel patrimonial. Yo espero que este argumento de que el impuesto a los súper ricos no es viable porque es muy difícil de ir a recaudar y de fiscalizar, no sea porque el presidente no va a querer pagar el 2,5%. Vamos a tener que salir a perseguirlo, parece. Espero que no sea por eso. Y respecto, por ejemplo, a estas ayudas que se están levantando como Don Francisco, esta nueva especie de Teletón. Mire, yo creo que Don Francisco logró acumular, por lo que entiendo, una fortuna de $200 millones en su trabajo en Univisión. Yo entiendo que hayan campañas solidarias, pero la última Teletón logró recaudar como $32
2.000 millones de pesos y nosotros estamos hablando de una recaudación de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Entonces, por campañas solidarias que permitan reducir impuestos a los grandes empresarios versus un impuesto a su patrimonio, yo creo que no hay por dónde perderse, no solamente desde el punto de vista ético, sino que de los montos posibles a recaudar con un impuesto de este tipo. Así que yo haría el llamado nuevamente a los empresarios a dejar de quitarle el poto a la jeringa en esto, ponerse un poquito, porque un 2,5% sobre su fortuna no es nada, y ojalá ellos mismos hagan declaraciones juradas del patrimonio que tienen, como a nosotros lo tenemos que hacer todos los años, además, como parlamentarios y parlamentarias. Gonzalo. Bueno, antes que te vayas a Canal 13, Julio César, no he dicho eso. No pongas palabras. No me voy a ir. Estoy bien acá, me queda chato sobre el mundo de la cultura, te quiero contar que ayer tuvimos una reunión transversal con parlamentarios de la oposición y del oficialismo con la ministra de Cultura, así que estamos bastante avanzando en ese tema. Y hemos tenido, yo tuve también hace un par de días atrás reunión con varias instituciones del mundo de la cultura, sobre todo los museos, el Precolombino, Violeta Parra, que estamos trabajando